Bueno, invitamos a la siguiente mesa, coordinada por la doctora Daniela Luna. El tema es déficit de DOCS 8. Disertante la doctora Daniela Luna. Bienvenida, doctora. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de un paciente mío que me dio bastantes dolores de cabeza hasta que pudimos arribar al diagnóstico. Bueno, este paciente me lo deriva un otorrino conocido porque lo veía por otitis supuradas a repetición y bueno, a su vez también lo seguía el servicio de neumonología por cuadro de broncoespasmos y bueno, asociado tenía múltiples infecciones bacterianas, le habían dado muchas veces antibiótico y bueno, me llega a mí y cuando lo veo la verdad es que me lo derivan con sospecha de dermatitis atópica. Cuando lo veo el paciente estaba toda la piel afectada, no es que tenía lo típico que uno encuentra, que son, bueno, la afectación en zonas clásicas, sino lo que tenía era una cerosis completa, importante, con un rascado intensivo. El paciente no paraba de rascarse, con la piel toda liquenificada, toda escoriada. Y bueno, como les decía, con todos estos cuadros asociados y un laboratorio de inicio con una eosinofilia importante, de casi en ese momento tenía casi 4.000, 5.000 de eosinófilos, de inmunoglobulina E, y tenía casi un 15% de eosinofilia. Acá pueden ver las fotos de Facu. Fíjense, a ver ahí sí podemos ver, ahí lo. Miren, esto si ustedes lo tocan estaba duro, ¿sí? La piel rugosa, dura, y el paciente no paraba de rascarse. La verdad es que eso llevaba a una pésima calidad de vida. Como decíamos antes, como decían en la charla previa, muchísimas faltas, el paciente no quería ir, lo discriminaban, hasta inclusive la maestra, porque decía, esto no es contagioso, está todo lastimado, la verdad es que hasta los chicos no querían juntarse con él. La verdad es que me dio muchísima pena y la realidad es que todo lo que intentaba hacer con este paciente no funcionaban ni las mejores cremas, no funcionaban los corticoides tópicos. No me quedaba otra opción que darle antihistamínicos sedativos como para intentar que el paciente pueda dormir, porque el paciente no dormía y la mamá me decía, se levanta con todas las sábanas manchadas de sangre de tanto rascarse. Le vuelvo a pedir un laboratorio y en ese momento ya tenía una inmunoglobulina de 8.000. Entonces, bueno, viendo que el paciente tenía infecciones bacterianas, que tenía otitis, que tenía compromiso respiratorio y sospechando un síndrome de hiper-IgE, lo derivo al servicio de inmunología en principio del Garrahan y bueno, me lo devuelven, me dicen que era un atópico que no cumplía criterio para el síndrome de hiper-IgE. Pasan los años, el paciente seguía sin mejorar, la verdad que era mi dolor de cabeza porque probaba de todo. En un momento me planteé hacer tratamientos sistémicos, ver el tema de darle metotrexate, darle biológicos, pero a mí algo no me cerraba. Yo decía, no es un atópico típico, algo está pasando, esto para mí no es un atópico, tiene que tener algo más. Así que lo vuelvo a derivar, en ese momento lo derivo al servicio del Hospital Italiano. Ya ahí tenía como 13.000 de inmunoglobulina E y me lo mandan de vuelta. Me vuelven a decir que no cumplía criterios, que era un atópico severo. Bueno, sigo peleando con el paciente, probando todas las opciones, que corticoides tópicos, dándole antibióticos, haciéndole toalete de limpieza, todo porque se sobreinfectaba, había tenido moluscos, había tenido verrugas, había tenido infecciones bacterianas. Y ahora se le sumaba al paciente dolor abdominal. Cuando lo veía estaba distendido, múltiples consultas en guardia, porque el paciente, además de todo el pobre lo que tenía, siempre estaba distendido, siempre estaba con dolor. Y en una de las tantas veces que consulta la guardia del Sanatorio de la Trinidad lo internan. Lo internan por sospecha de un cuadro suboclusivo. Ahí fíjense
Miren, a ver, ahí. Estos son moluscos, ¿ven? Obviamente el paciente se rascaba, están todos escoriados. Y cuanto más escoriaba, obviamente más moluscos tenía el paciente. Cuando lo internan con, además del cuadro, obviamente siempre estaba sobreinfectándose. El paciente no cedía con ayuno, todo, deciden con sospecha de su oclusión intestinal hacer una endoscopía alta y baja. Mandan informe y nos llama la doctora Dávila, que en ese momento era la jefa de anatomía patológica del Garrahan. Nosotros lo habíamos derivado a su consultorio privado. Y dice, ¿qué tiene este paciente? Nunca vi tanto acúmulo de eosinófilos en una mucosa gástrica, una mucosa de intestino. ¿Qué tiene? Eso es lo que queríamos saber nosotros. ¿Qué tenía este paciente? En ese momento tenía 23.000 de inmunoglobulina E. Era un paciente con inmunoglobulina E caminando. Bueno, se inicia un pulso de corticoides, se le hace una dieta de exclusión y la tercera es la vencida, dicen. Lo derivamos al servicio de inmunología, esta vez ya íbamos probando. Alguno me iba a decir que tenía el paciente. Lo derivamos al Hospital de Niños de La Plata. Ahí por primera vez logramos que manden, ¿sí? que manden las poblaciones linfocitarias y el panel completo para inmunodeficiencias. Y a principios del 2019 confirmamos que el paciente tenía un síndrome de hiper-IgE autosómico recesivo por déficit de DOC8. No era un autosómico dominante, era un autosómico recesivo, pero no era un atópico. Algo distinto había, ¿sí? Pero 2019, caos total, nos agarra el COVID, la pandemia, todo un caos. Y el paciente había que ver qué hacíamos con el paciente, porque era el segundo caso diagnosticado en el país. Segundo. No sabíamos mucho qué hacer, se empieza a buscar ahí, a ver qué hacía y bueno, se le empieza a dar gamma-globulinas, se le dan las profilaxis con aciclovir, con TMS, con Bactrim, con corticoides y se lo empieza a preparar. Como era tal caos, como era la pandemia, se decide el paciente derivar a Fundación Favaloro ya que tenía obra social y se inicia, fíjense, 2019, recién en mayo de 2021 se logra hacer el trasplante de células hematopoyéticas pluripotenciales. Y bueno, obviamente el post-trasplante fue medio complicado, hizo una mucositis intensa, pero bueno, volvió. Obviamente en ese proceso tuvo molusco de nuevo, tuvo verrugas, pero el paciente mejoró muchísimo, muchísimo. Todos sus síntomas, desde la piel, desde lo respiratorio, desde la otitis, desde el cuadro gastrointestinal, actualmente sigue en seguimiento y está bárbaro. Así que bueno, vamos a hablar entonces de inmunodeficiencia por déficit de DOC8, que la realidad es que uno cuando lo nombra, no muchos lo conocen. Si uno dice un síndrome de hiper-IgE, todos sabemos que es un síndrome de hiper-IgE, pero el DOC8 no era tan conocido. Bueno, es el hiper-IgE, pero autosómico recesiva. ¿Y qué tiene? Que es una inmunodeficiencia combinada, ¿sí? Que forma parte de este espectro, no estaba tan mal yo en lo que yo pensaba del síndrome de hiper-IgE. Tiene alta prevalencia de consanguinidad, se ve más en árabes y en turcos. No, este paciente no tenía consanguinidad, no era turco, pero bueno, lo que dicen los pocos casos es que suele haber mayor incidencia. Fíjense, dice que hay un paciente cada millón de recién nacidos vivos. Si este era el segundo paciente y somos más de 40 millones, ¿qué está pasando? Seguramente, ¿sí? Mínimo tiene que haber 38 pacientes dando vuelta con mal diagnóstico o no diagnosticados. Y por eso para mí fue tan importante presentar este paciente, porque si no lo pensamos no lo podemos diagnosticar, ¿sí? Es patologías que vemos todos nosotros, ¿sí? Porque problemas respiratorios, además tenía rinitis, no sé si lo nombré, pero también tenía rinitis el paciente, broncoespasmo, tenía la piel, así que bueno, para pensarlo. Bueno, ¿dónde está el DOC8? Se encuentra localizado en el cromosoma 9 y la proteína DOC8 es esencial para la función normal de las células inmunitarias. ¿Qué va a hacer? Va a regular la organización del citoesqueleto de la actina y eso ¿qué hace?
va a afectar la motilidad celular, la movilidad celular. Por ende, va a promover la función de las células T y de la natural killer y va a ayudar a la respuesta inmune a las infecciones virales. Por eso estos pacientes tienen tanto problema con las infecciones virales. Y va a modificar la respuesta de las células dendríticas. Como les dije antes, es una inmunodeficiencia combinada que va a afectar tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, comprometiendo la respuesta inmune. Como está alterado y esto funciona en la movilidad celular, va a estar alterada esa movilidad celular y eso va a llevar también a niveles elevados de inmunoglobulina E. Con más de 2000 uno lo tendría que sospechar, para que lo tengamos en cuenta. Igual no vamos a salir a pedir poblaciones, a panel a todos los pacientes de más de 2000, pero sí tenerlo en cuenta. Eosinofilia, puede tener linfopenia. La verdad es que este paciente, no les digo que le sobraba, pero nunca tuvo una linfopenia importante. Y la presencia de infecciones recurrentes, sobre todo donde piel y respiratorias. Las afecciones virales, que este paciente tuvo todas, poxvirus, HBV, que es el de las verrugas. También obviamente puede tener virus de Epstein-Barr, o sea, mononucleosis, citomegalovirus, rota, todas las hepatitis, varicela. Las infecciones bacterianas, las que predominan son las por estáfilo. Infecciones micóticas, lo que va a predominar son las candidiasis, pero también puede tener aspergillus, criptococos, bueno, muchísimas. Y también puede tener infecciones parasitarias por Giardia y Entamoeba. ¿Qué características tiene? Las que veníamos charlando. La dermatitis atópica severa, que no responde a tratamientos. Infecciones cutáneas, creo que eso así nos va quedando, lo vamos fijando. Asma, rinitis y también puede tener asociado alergias alimentarias, urticarias y angioedema. Por eso este caso nos compete tanto a todos. Bueno, y ahí está el problema, por lo que yo a veces me pongo mal, que me llevó casi 4 años diagnosticar a este paciente, porque estos pacientes tienen mucha mayor incidencia de malignidades, sobre todo asociadas a tumores relacionados a las infecciones virales, ¿sí? Tienen un 20% de posibilidad de infecciones, como carcinoma de células escamosas y también linfoma no Hodgkin de células T y leucemias también. Bueno, autoinmunitarias como anemia hemolítica, coriorretinitis, uveitis, citopenias, vasculitis y tiroiditis también. Como tuvo este paciente, también puede tener complicaciones intestinales. Están descritas también afectaciones del sistema nervioso, pero no es lo que más se ve. Hay algunos casos descritos de meningitis, de encefalitis, de vasculitis, de aneurismas, pero es menos frecuente que el hiper-IgE autosómico dominante. Y la sobrevida de estos pacientes disminuye a un 87 a los 10 años y a un 37 a los 30 años. Por eso pienso en los otros 37 que no están diagnosticados en nuestro país y si nos guiamos por esa incidencia. Pero bueno, ojalá que de a poquitito se pueda conocer más y se pueda diagnosticar más. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pidiendo el estudio genético, ¿sí? Como dijimos, está localizado en el cromosoma 9, ¿sí? En 24.3. Y bueno, lo que vamos a buscar son un tipo de mutaciones que generalmente son de lesiones grandes, que van a conducir a la pérdida completa de la función. Y hay distintos métodos de detección que, bueno, no me voy a meter en eso, pero sepa que lo hay. Uno lo que tiene que hacer es derivarlos y que lo estudien. ¿Y cómo llevamos al diagnóstico? Primero pensándolo, ¿sí? Como dijimos antes, inmunoglobulina E elevada a más de 2000, infecciones recurrentes, eczema que no responde a tratamiento. Ahí lo pienso. Pido el laboratorio, encuentro eosinofilia, encuentro linfopenia, encuentro la inmunoglobulina aumentada. Bueno, ahí pido el estudio genético y ahí voy a confirmar las mutaciones en el gen. Diagnósticos diferenciales, por supuesto, con el autosómico dominante, ¿sí? O el déficit de STAT3, que sobre todo es lo que le falta, obviamente, por lo que me rechazaban este paciente. No tienen estos pacientes alteraciones musculoesqueléticas que sí tiene el autosómico dominante. Tiene una fascia característica, tienen complicaciones óseas, tienen osteopenia, fracturas, tienen problemas dentarios, ¿sí? Tienen retención de los dientes primarios y las infecciones suelen ser más
fúngicas y por estáfilo que virales. También, obviamente, con otros síndromes de inmunodeficiencia, como el síndrome de Omenn, con una dermatitis atópica severa, pero bueno, no tiene que tener todo el resto, y con cualquier otra inmunodeficiencia primaria hay que pensarlo. Bueno, esto no me voy a centrar en todo, pero para que más o menos uno vea, fíjense que los dos tienen niveles elevados de inmunoglobulina E, pero no voy a tener la fase característica, que es esa fase tosca o leonina, con esa simetría facial que tiene el autosómico dominante. No voy a tener problemas óseos, ¿sí? Ellos tienen escoliosis, fracturas, lo odontológico, con lo que yo les decía, las retenciones. Acá igual si quieren después les dejo, el que quiera después le paso el cuadrito que está todo. Lo que estuvimos charlando antes, así que no me voy a demorar en esto. Bueno, ¿qué tratamiento vamos a hacer en estos pacientes? En principio de soporte, tratamiento agresivo de las infecciones, hacer profilaxis del paciente hasta que se logra el trasplante. Hay que mantenerlo con profilaxis antimicrobiana, tanto para virales como bacterianas y fúngicas. La gamma-globulina endovenosa, piensa que este paciente tuvo 2 años hasta que yendo cada 3 a 4 semanas internándose para el pasaje de gamma-globulina endovenosa. Y los corticoides para controlar sobre todo la inflamación crónica y más que nada el compromiso gastrointestinal. Pero el único tratamiento hoy por hoy aprobado y definitivo es el trasplante de células madres hematopoyéticas, ¿sí? Es el único y va a mejorar todos los síntomas del paciente, desde la dermatitis atópica, las alergias y las infecciones. Está en estudio la terapia génica, pero todavía es algo que está en estudio. Bueno, como para concluir, ya creo que lo repetimos bastante, pero ante un paciente con una atopia severa, que no responde a tratamiento, que tiene infecciones a repetición, que tiene una inmunoglobulina E aumentada y que tiene pensarlo y recordar siempre que esto tiene un riesgo aumentado de cáncer, el diagnóstico temprano va a ayudar a la sobrevida de este paciente y a mejorar la calidad de vida de este paciente. Y recuerden que la única opción curativa va a ser el trasplante de células madres hematopoyéticas. Así que bueno, muchísimas gracias. Facu, ahora miren lo lindo que está. Obviamente muestro las fotos porque autorizadas por los papás. Lo que sí les pido es que por ahí no las pasemos, pero para que vean que está divino. Va al colegio, juega al fútbol, está hiper bien. Así que bueno, piénsenlo para poder llegar al diagnóstico. Muchísimas gracias.